¿Qué tal, amigos de Podcast Crece? Estamos en un nuevo episodio, cerrando esta temporada concerniente a la parte económica, al tema de las finanzas, la economía que tanto nos concierne hoy en día. Y pues justamente para cerrar este momento tenemos a un gran invitado, Christopher. Gracias por estar aquí presente. En un momento te cedo la palabra y te presento. Y con motivo pues de este final de temporada, pues me gustaría introducir, como en anteriores ocasiones, brevemente este episodio para con ello pues dar pie a esta sesión que tenemos planteada para todos ustedes. Para ello pues me daré a la tarea, como en ocasiones anteriores, de revisar y compartirles brevemente un apartado de este ensayo de Gordon Fee titulado La visión neotestamentaria sobre la riqueza y las posesiones. Y dice así: históricamente, la Iglesia ha tenido que luchar repetidamente con su existencia como un pueblo peregrino en una sociedad ajena y temporal. Esto ha sido cierto, sobre todo en la actitud hacia la riqueza y los bienes materiales. De vez en cuando, la aceptación ha traído culpabilidad, lo que a su vez ha hecho que algunos construyeran una teología para el rechazo, mientras que otros constituían una teología para justificar la aceptación total. Esta lucha histórica es actualmente una realidad existencial para el cristianismo. En los últimos años, la situación económica ha incrementado la riqueza de la mayoría de las personas a gran escala, lo que ha provocado una tensión considerable en un gran número de cristianos, especialmente a la luz del mandato bíblico de cuidar a los pobres y del hecho de que más de 1.500 millones de personas en el mundo actual están mal alimentadas. La mayoría de los cristianos acomodados se han adaptado con bastante facilidad a un estilo de vida adinerado, sin darle muchas vueltas. Otros han percibido la tremenda disparidad entre sus opulencias y sus circunstancias, y por el contrario, el humilde nazareno, cuya perfecta humanidad se considera un modelo para nosotros, ha optado por un modo de vida más sencilla, pero esto cada vez se ve de manera más contrastante y desigual. Pues para introducirlos y ahondar sobre este tema, me place presentar a Christopher, quien hoy nos acompañará en esta sesión. Y pues brevemente presentaré a Christopher, autor de este título publicado en español, titulado Renunciar a todo, el dinero y el discipulado en Lucas, editado por Edición Espuma, que aquí lo tenemos. Y Christopher Hayes es doctor en filosofía, erudito del Nuevo Testamento, especializado en el tema de la ética cristiana respecto a la riqueza y autor de la obra publicada en inglés, pero traducida. Ahí sí, no sé, Christopher, ahorita me corregirás, si también está traducida al español en su totalidad, La ética de Lucas respecto a la riqueza. Labora actualmente como profesor de Nuevo Testamento en el Seminario Bíblico de Colombia en Medellín. Pues bienvenido, Christopher. Muchas gracias por permitirnos un poco de tu tiempo para conversar sobre este tema. Y Rodolfo, eso fue una introducción excelente, pero el problema es que ya no soy profesor en Medellín. Mira, entonces, qué bueno que nos dices para que la gente se pueda actualizar y de esta manera, pues a lo mejor tú nos puedas actualizar en tu hacer académico o laboral. Ya. Yo tuve el gran placer de ser profesor de Nuevo Testamento en la FUSPES, en el Seminario Bíblico de Colombia en Medellín durante 8 años, pero en los Wow, últimos 3 años me he dedicado a liderar el ministerio de Scholar Leaders, que es un ministerio que se dedica a cultivar líderes teológicos del mundo mayoritario para optimizar su impacto en la iglesia y en el mundo. wow, qué buena labor, una labor bastante destacada. Y para entrar en materia, Christopher, pues me gustaría preguntarte si dentro de esta introducción que hicimos, tú consideras que dentro de las nociones de desigualdad, de cosificación que existe en el individuo, de contrastes dentro de aquellos que poseen y no poseen, la ética ha tenido un rezago, o qué sucede en este
en esta disciplina que las acciones de los individuos no se ven de manera coherente ante este contraste que existe entre los que poseen y los que no poseen. Hay un rezago de la ética, Christopher, perdón, pero antes de eso, antes de esta pregunta, me gustaría también que nos pudieras acercar a los que nos escuchan, definiendo qué podemos comprender como ética. Pues la ética, en términos sencillos, es el estudio de qué es conducta moral Ujú, o de otra forma, el estudio de cómo uno se debe comportar con base en principios morales. ujú, Y el estudio de la ética, el campo de la ética es un campo antiguo. En la filosofía antigua se hablaba de la física, que es el estudio del mundo natural, lo que hoy en día llamamos la ciencia, la metafísica, que es el estudio de la naturaleza de los dioses, el determinismo versus libre albedrío, este tipo de preguntas, y la ética, cómo uno debe comportarse en el mundo físico bajo los parámetros metafísicos. Esta era la forma en que la filosofía antigua concebía la relación entre la ética y otros campos de conocimiento. ujú, Ahora bien, la ética cristiana, tal como la doctrina cristiana, se basa en una combinación de las escrituras, la tradición cristiana, nuestras experiencias personales y la razón. Y dependiendo del tema ético, y la situación en la cual tenemos que actuar de forma moral, tenemos que equilibrar nuestro recurso, sea las escrituras, la razón, la tradición, etcétera, porque no todas las facetas de nuestra reflexión sobre la ética son de la misma pertenencia en cada tema. Entonces, en cuanto a temas de riqueza y pobreza, de pronto la Biblia tiene mucho que decirnos, pero en cuanto a otros temas como la inteligencia artificial, que es un ujú, tema que tiene ramificaciones éticas, la Biblia tiene menos que nos puede decir directamente sobre el tema, pero la razón y la experiencia nos pueden brindar más información para evaluar cómo comportamos de forma moral frente a la inteligencia artificial. Entonces, en términos breves, cualquier reflexión sobre la ética cristiana tiene que equilibrar y evaluar y tomar en cuenta las escrituras, la razón, la tradición cristiana y el testimonio de nuestra experiencia. Parte de la dificultad que tenemos en el día de hoy frente a temas de economía, desigualdad, no es que hemos descuidado la preocupación por la moralidad frente a temas de dinero, sino más bien que se ha surgido una incapacidad de equilibrar bien los aportes de las escrituras, la razón, la tradición y la experiencia frente a nuevas preguntas, nuevas formas de desigualdad y nuestras fuerzas económicas y sociales que han generado la desigualdad y la pobreza que experimentamos en el día de hoy. De modo que hay ciertas personas, incluso cristianos, que han perdido el rigor moral frente a temas de dinero e inequidad, um, porque ellos han llegado a interpretar temas de ética como asuntos puramente interiores. Entonces, mis obligaciones frente al dinero están radicadas en la actitud de mi corazón. Y si no permito que la avaricia controle mi corazón, yo ujú, puedo hacer lo que me parece bien con mi plata. Por otro lado, tenemos ciertas personas con tendencias que hoy interpretamos, utilizamos como izquierdistas, que quieren ser muy directos y muy explícitos sobre las obligaciones de dispersar nuestros bienes, de redistribuir nuestros bienes, enfocándonos en temas de redistribución, a veces con una falta de sensibilidad a temas de generación.
de riqueza y de bienes. Y ahí hay una, a veces, falta de atención a aspectos de la razón o de la experiencia del último siglo del mundo económico. Pero lo que es difícil es que a veces personas seleccionan pedazos de información derivadas de la razón o de la experiencia o de la Biblia y no equilibran, no ponen en el balance las diferencias, los diferentes aportes que estas fuentes de conocimiento nos pueden brindar para darnos mayor grado de claridad sobre cómo Dios quisiera que nosotros actuemos en el mundo actual donde estamos enfrentando, por un lado, un fenómeno antiguo, la pobreza, Ujú. pero en circunstancias nuevas. Sí, me llama la atención esto que bien describes como el equilibrio, ¿no? Y que la redistribución de la riqueza, pues parece en un sentido decantarse hacia un costado, pero más que nada por esta falta de comprensión de equilibrar Ujú. estos opuestos. Dentro de tu tesis doctoral que saco a partir de la introducción de tu libro publicado por Puma, en donde te mencionaba si esta había sido traducida al español o únicamente la encontramos en inglés, que se traduce más o menos como la ética de Lucas respecto a la pobreza, un estudio sobre su coherencia y carácter, y que de ahí pues sale el título que mencioné al inicio de la introducción. Expones un versículo de Lucas que me gustaría citar para de ahí llevar a la siguiente pregunta, que es en Lucas 9, del versículo del 3 al 6, que dice así: no lleven nada para el viaje, no lleven bastón, ni mochila, ni comida, ni dinero, tampoco lleven ropa de más, es Jesús refiriéndose a sus discípulos. Cuando lleguen a una casa, quédense a vivir ahí vayan, hasta que se vayan del lugar. En alguna parte no quieren recibirlos. Cuando salgan de ahí, sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo. Los discípulos salieron y fueron por todos los pueblos de la región, anunciando las buenas noticias y sanando a los enfermos. La posible premisa, Christopher, es que los discípulos renuncien a todas estas posesiones, ya que al lugar a donde van a asistir, también estos espacios pues entenderán las buenas nuevas y estarán dispuestos a renunciar a todos estos posibles bienes materiales. Si es así, dentro de la premisa que también manejas en el texto, es que si todos renuncian a todo, entonces, ¿qué posteriormente habría que ofrecer? Hay con ello una posible contradicción en este versículo y dentro de esta posible complejidad del versículo, ¿se puede constituir una ética de Lucas? Pues has resaltado bien una de las grandes dificultades en la ética de Lucas, porque Lucas es el evangelista que habla con la mayor frecuencia sobre temas de dinero y con mayor intensidad, pero también parece que evidencia perspectivas contradictorias, perspectivas que no se pueden conciliar la una con la otra. Por ejemplo, cómo es que uno puede despojarse de todo Ujú. y luego dar a los pobres. Si uno se despoja, tal vez en un momento uno puede dar a los pobres, pero luego uno no tiene nada con qué dar. Y uno se vuelve el pobre que tiene que recibir de otra persona que se supone que no se ha despojado. Entonces hay una cierta incompatibilidad lógica con eso. Pero también nosotros observamos que hay ciertos momentos cuando Jesús elogia a personas que no se han despojado de Ujú. todo o que Lucas representa como figuras positivas, personas que no se despojaron de todo. Entonces, esta es parte de la pregunta que me llevó a dedicar mis estudios doctorales al tema de la ética de la riqueza de Lucas. Y hay ciertos diferentes acercamientos que personas han
sugerido para tratar de conciliar estas diferentes facetas del testimonio de Lucas. Ciertas personas dicen, no, mire, esta es una ética provisional. Este autodespojo exigido por Jesús solamente aplica al periodo antes de su crucifixión, cuando los discípulos tuvieron que abandonar a sus casas y sus familias para seguir a Jesús a la cruz. Pero después de la resurrección no nos incumbe a nosotros. Otras personas han dicho que estas contradicciones aparentes en el testimonio de Lucas se deben al hecho de que Lucas está usando diferentes fuentes, como por ejemplo Marcos o Mateo o Q, y él ha mezclado sus fuentes sin no observar que hay contradicciones ahí, que Lucas es efectivamente un poquito inelegante o no notó las contradicciones. Um, Hay ciertas personas que han dicho que Lucas tiene una ética bivocacional, que hay un cierto tipo de comportamiento que se exige para las personas que son itinerantes, que siguen a Jesús físicamente en el camino hacia Jerusalén, y para las personas no itinerantes que se quedan en casa, hay otra ética que Jesús aprueba para ellos. Y hay otras personas que dicen, no, mira, las contradicciones son insuperables y tenemos que responder personalmente a lo que el Espíritu indica que debemos hacer. Esos son los cuatro acercamientos más comunes que se han tomado en la historia de la interpretación de Lucas. Y a mi parecer, cada uno tiene sus deficiencias. Ok. Las deficiencias, a mi parecer, se radican en primer lugar en no entender precisamente qué tipo de literatura es el Evangelio. Y luego de entender qué tipo de literatura es genéricamente, comprender cómo el Evangelio procura enseñar la ética. Entonces, el punto de partido de mis estudios es en el género del Evangelio. Y hay ahora un consenso que el género literario del Evangelio es biografía antigua. Ese es un género bien desarrollado en el primer siglo. Y aunque hay similaridades entre la biografía antigua y la moderna, es un género literario particular. Ahora, las biografías no son meramente textos para satisfacer la curiosidad histórica sobre la vida de una persona. Son textos que sí procuran enseñar la moralidad. Y la forma en que ellos enseñan la moralidad, y cabe resaltar que personas como Plutarco, que fueron autores clásicos que escribieron muchas biografías, describieron muy claramente sus intenciones éticas en la composición de biografías. Ellos procuran enseñar ética a través de una combinación de enseñanzas didácticas, es decir, lo que el personaje principal del libro decía que uno debe hacer, y las acciones ejemplares que muestran cómo se deben poner en práctica las enseñanzas didácticas verbalmente enseñadas por las figuras ejemplares de los libros. Entonces, hay una expectativa que uno debe cambiar su forma de vivir con base en lo que uno ha aprendido en una biografía. Pero la forma en que la biografía procura enseñar es a través del ejemplo del protagonista en conjunción con sus enseñanzas. De modo que cuando nos acercamos a Lucas, tenemos que estar mirando no solamente a lo que Jesús dijo, sino a lo que Jesús y los demás protagonistas del libro Ujú. hicieron. Claro. Ujú. Esto dicho, hay un segundo paso que se ha omitido a menudo en nuestra interpretación hermenéutica del texto. Y es que la biografía antigua presupone que los lectores van a adaptar la enseñanza y el ejemplo de los protagonistas a su situación contemporánea. Y Plutarco en un momento escribe sobre cómo nosotros reímos cuando vimos a niños poniendo los zapatos de sus papás y fingiendo que son adultos. Ujú. Y dice, pues, está bien, pero no es cosa de risa cuando nosotros
imitamos los ejemplos de nuestros antepasados sin entender las diferencias entre su situación anterior y nuestra situación actual. De modo que la biografía supone que tú vas a imitar y aprender de las enseñanzas y los ejemplos de los protagonistas, pero que también vas a tener la prudencia y sabiduría de adaptar lo que lees para tu propia situación. Cuando uno percibe que este es el tipo de literatura que Lucas está escribiendo cuando escribe el Evangelio sobre Jesús, esto cambia la forma en que nos acercamos al texto para preguntar qué nos puede enseñar sobre el uso y el manejo del dinero. Nos enseña que sí, tenemos que prestar atención a lo que el Jesús de Lucas dice en el texto, pero también tenemos que prestar atención a cómo él vive y a cómo viven los demás protagonistas del relato literario. Bien, creo que hay una gran información aquí en la manera en cómo nos podemos acercar al texto de Lucas y esta, este análisis que haces a bien escrupulosamente en el sentido de preguntarte primero qué tipo de literatura es el Evangelio de Lucas y dentro de su concepción biográfica, cuando mencionas este sentido didáctico e imitativo, me llama la atención entonces sobre si estamos viendo a el Jesús que describe Lucas, sobre qué aspectos entonces, sí, sobre qué aspectos descansa la ética de Jesús relativa a las riquezas de la cual Lucas toma para describir su evangelio. Bien, de pronto para organizarnos, debemos tomar una lección del acercamiento bivocacional que Ujú. mencioné inicialmente o anteriormente en Sí, esta sí, sí. entrevista. El acercamiento que dice que Lucas tiene dos éticas. Una ética Ajá. para discípulos itinerantes que siguen a Jesús físicamente, geográficamente en el camino, y para las personas no itinerantes que se quedan en sus propias casas. Aunque yo no creo que uno puede reducir toda la ética de Lucas a estas dos categorías, nos ayudan a organizarnos un poco. Entonces, comencemos con los ejemplos de las personas itinerantes que siguen a Ajá. Jesús. Y comenzamos con Jesús mismo. Jesús describe a alguien, um, se describe como el hijo de hombre que no tiene donde recostar la cabeza. Es decir, que Jesús ha dejado atrás o nunca tuvo una casa propia y en su vida itinerante andaba sin su propio hogar. Este es un ejemplo de la ética que que Lucas obviamente nos quiere recomendar, porque Jesús es el héroe del relato. Además, Jesús llama a diferentes discípulos a seguirlo físicamente, caminando hacia Jerusalén. Y ahí nosotros vemos con un poquito más de detalle diferentes formas de seguir a Jesús como un itinerante. Tenemos a Pedro y Andreas y Juan y Jacobo, que Jesús llama cuando ellos están pescando en el barco. Y el texto dice que ellos dejaron todo y lo siguieron. Ahora, esta frase, dejaron todo, es importante para nuestro estudio de Lucas y vamos a ver que Lucas utiliza la palabra todo repetidamente a lo largo del libro. Ujú. Y es interesante porque Lucas, en este relato, está en cierto sentido copiando el relato que tuvo en Marcos, pero está haciendo ciertos ajustes al relato. Marcos dijo que ellos dejaron el barco. Mateo dice que ellos dejaron el barco y el padre, pero Lucas dice que dejaron todo. Pero bien, volveré a este tema de todo un momento. Sí. El siguiente relato es el relato del llamado de Leví. Jesús dice a Leví, sígueme, y el texto dice que Leví dejó todo. Otra vez vemos que Lucas cambia su fuente.
Marcos había dicho, y Mateo, perdón, Mateo dijo que él dejó su mesa y siguió a Jesús. Lucas dice que dejó todo. Y la siguiente cosa que sucede es que Leví va a su casa y tiene todo un gran banquete para Jesús. Y eso es interesante porque Lucas aparentemente piensa que uno puede dejar todo y seguir siendo propietario de la casa. Y ahí tenemos un desarrollo interesante en el transcurso del libro. Avanzamos al capítulo 8 y vemos que hay tres mujeres relativamente adineradas que son discípulas que caminan con Jesús: Susana, María Magdalena y Juana. Y ellas, aunque son figuras positivas, protagonistas, ellas obviamente no dejaron todo atrás, sino que ellos viajaban con plata que utilizaban para satisfacer las necesidades físicas de Jesús y los demás discípulos. Ajá. Son figuras positivas, es otra forma en que uno ve que uno puede ser un itinerante. Y por otro lado, tenemos el dirigente rico, el joven rico, que Jesús llama a seguirlo y dice que para seguirlo, él tiene que no solamente dejar todo atrás, sino que tiene que vender todo y dar todo. Este es algo que no exigió de Leví, que no exigió de Jacobo y Pedro y Andreas y Juan, que no exigió de las mujeres, pero es algo que exige de estas personas itinerantes. Entonces uno ve ahí diferentes formas de ser un discípulo itinerante que sigue a Jesús. Luego uno considera a las personas no itinerantes que Jesús elogia. Por ejemplo, la viuda pobre en Jerusalén, que Jesús celebra porque ella dio todo lo que tiene al templo. Esta es una forma exhaustiva de despojarse. Ujú, Zaqueo, por otro lado, en Jerusalén, en el capítulo 19, justo después del relato del joven rico, él voluntariamente y espontáneamente ofrece dar la mitad de lo que tiene a los pobres y de la otra mitad restaurar cuatro veces más de cualquier ingreso que él había recibido de forma injusta en el abuso de su rol como publicano. Y finalmente tenemos personas no itinerantes que reciben a Jesús y los discípulos en sus casas, lo que Lucas llama los hijos de paz, que también son afirmados y bendecidos por Jesús. Entonces ahí nosotros observamos que sí hay un cierto patrón de vida que es seguir a Jesús en el camino hacia Jerusalén. Hay otro patrón de vida que es ser sedentario, no itinerante y ujú, suplir las necesidades del culto y de las personas necesitadas, pero que aún dentro de esas dos categorías hay una diversidad de formas de actuar. Y es esta diversidad que por un lado problematiza la explicación bivocacional de la ética de Lucas, porque de veras no hay solamente dos formas adecuadas de vivir en Lucas, pero que por otro lado me empujaron a abrazar y a enfrentar el versículo más difícil de Lucas, que es Lucas 14, 20, 33. ujú. Sobre esto que nos expones dentro de esta ambivalencia que se presenta dentro del análisis que hace Lucas, y esto que a bien nos acabas de explicar dentro de aquellos que eran itinerantes y no itinerantes y la descripción del todos. Entonces, ¿cómo podemos comprender cuál sería como ese sentido que podemos generar nosotros ante la frase que enuncia el título de tu libro como renunciar a todo? Precisamente, renunciar a todo. Esa es la frase clave de Lucas 14, 33. Quien quiere de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Ujú, Ahora, este ujú. versículo es una locura. No, Y a pues decir la sí, verdad, yo creo que muchas personas pasan por alto del texto sin prestar atención a lo que está diciendo. Porque el texto dice que tenemos que renunciar a todos nuestros bienes para ser discípulos. Y en caso de no hacerlo, no somos discípulos. Eso es aterrador. claro, súper, súper tajante. Entonces, ¿qué hacemos con este texto? Pues
Para aprender el versículo claramente, yo creo que tenemos que lograr claridad sobre el significado de dos palabras clave. Palabras cuyo significado es bastante, que no es tan obvia como pareciera a primer vistazo. Y esas dos palabras son todas, en todas las posesiones, y renunciar. Y voy a hablar sobre cada palabra. En primer Sí, lugar, por la favor. palabra todas, o en griego la palabra es paz. Es fácil suponer que la palabra paz, o la palabra todo, quiere decir cada cosa exhaustivamente sin excepción. ¿Ok? Ujú. Pero la palabra todo, en el texto bíblico y también en nuestra jerga contemporánea, es una palabra que podemos usar de forma hiperbólica, es decir, cuando estamos usando exageración. Y Ya, nosotros vemos que Lucas utiliza la palabra todo en una forma exagerada con frecuencia en el libro y para subrayar la importancia de un tema. Por ejemplo, en Lucas 21, Lucas dice que toda la gente madrugaba para ir al templo a oír a Jesús. Ahora, nosotros no debemos imaginar que cada habitante de Jerusalén, incluyendo a Pilato y los bebecitos campesinos, que todos, cada persona sin excepción, se fue al templo para escuchar a Jesús. Está diciendo que mucha gente iba al templo para escuchar a Jesús. ujú, Es una ligera exageración decir que toda la gente iba al templo, pero está subrayando cuántas personas iban al templo. Y esa no es una decepción, es una forma de enfatizar cuántas personas iban al templo. O en el primer versículo del libro, en el primer versículo del libro de Hechos, Lucas dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a enseñar y a hacer. Ahora, cuando Lucas dice que me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, no está diciendo que él incluyó cada acto de Jesús, cada palabra de Jesús, cada enseñanza de Jesús, porque nosotros sabemos muy claramente que él no incluyó todo lo que tenemos en así es. Mateo, por ejemplo. Y incluso Hechos mismo incluyen una enseñanza de Jesús que no se encuentra en el Evangelio de Lucas. Ujú, Entonces, cuando Lucas dice, me refería a todo lo que Jesús hizo y enseñó, está subrayando cuánto él enseñó, cuánto él narró sobre las enseñanzas de Jesús, sin decir que exhaustivamente narró todo lo que Jesús dijo e hizo. ujú, Entonces, podemos decir, reconocer en primer lugar que la palabra todo, cuando habla de todas las posesiones, muy posiblemente es una exageración, pero eso no significa que pierde su poder, porque uno utiliza exageración cuando uno quiere subrayar qué tan importante es un tema. así Entonces, es. obviamente, Lucas quiere subrayar la importancia del manejo bien de todas nuestras posesiones. Esto nos obliga entonces a entender qué significa renunciar. Esta otra palabra en la frase renunciar todas las posesiones, que es difícil de captar. Y cuando estaba haciendo mis estudios doctorales, hice un estudio profundo lexicográfico de la significancia de la palabra, del significado de la palabra. Y después de todo ese estudio lexicográfico profundo, me quedé frustrado porque aprendí que la palabra renunciar en griego, apotasomai, tiene un rango muy amplio de significados. Entonces, en ciertos lugares, apotasomai, renunciar, se utiliza para describir la abstinencia temporal o permanente de algo. Uno puede renunciar por un ratico, una cierta práctica o cosa, o uno lo puede hacer permanentemente, pero la palabra renunciar por sí mismo no indica la duración de la renuncia a la vista. De la misma forma, a veces la palabra apotasomai describe una renuncia interna de algo, que en el corazón uno renuncia a algo, pero a veces describe una renunciación
externa de algo que uno no, de veras físicamente no tiene nada que ver con la cosa. Entonces, después de hacer todo mi estudio del significado de la palabra, yo vi que la palabra es muy elástica y la palabra en sí no me iba a decir qué es el tipo de renuncia que Jesús quiere que sus discípulos practiquen. Entonces me dije, oye, pero ¿qué hago pues? ¿Cómo correspondo a esta demanda de Jesús de renunciar a todo cuando yo no sé qué significa renunciar para Jesús? Y me acordé del género literario del texto. Si queremos saber qué significa Lucas y Jesús cuando hablan de la importancia de renunciar todo, tenemos que mirar los protagonistas del relato. Y luego vi con nueva luz los ejemplos de los discípulos de Jesús. Y lo que vi era que había diferentes formas de renunciar a todo como un itinerante. Entonces Pedro y Juan y Jacobo y Andrés, ellos no eran hombres adinerados, la barca en que trabajaban, las redes, etcétera, pertenecían a sus padres. Entonces ellos simplemente dejaron atrás lo que tuvieron. No vendieron la casa, sabemos que Pedro tenía una esposa, Ujú. dejó la señora con la casa, dejó la hija con la casa, dejó todo atrás. Y esto fue una forma de renunciar a todo. Leví, por otro lado, dejó su casa atrás y de veras dejó todo para seguirlo a Jesús. Las mujeres, María, Juana y Susana, ellos renunciaron a todo, no dejando su plata atrás, sino gastando su plata en el camino para satisfacer las necesidades de todos. Pero no cabe duda que ellos dedicaron todo al servicio de Jesús. Y uno considera al joven rico que decidió no vender todo para seguirlo a Jesús. Y vemos ahí que Jesús tuvo una exigencia diferente para él, porque no solamente habría sido adecuado dejar atrás todas sus posesiones, sino que tuvo la capacidad de suplir las necesidades de personas pobres, de modo que le incumbía a él vender sus bienes para cuidar de los pobres como expresión de renunciar a todo en servicio a Jesús. Entonces, entre los itinerantes, uno ve que hay una gran forma, un gran rango de formas de renunciar a todo para seguir a Entiendo. Jesús. Y que no hay una sola forma de hacerlo, pero que cada expresión del discipulado de esas personas debe ser una renuncia total de sus bienes. Y entre los no itinerantes, uno puede ver una renuncia total tomando formas distintas dependiendo de del nivel de dinero que tenían las personas. La viuda pobre tiene casi nada. Entonces ella da todo lo que tiene al templo, no porque va a de veras tener un impacto en las necesidades de los demás, pero porque ella ha dedicado todo a Dios. Para Zaqueo, él tiene que expresar su renuncia de sus bienes de una forma ligeramente distinta a la forma exigido del joven rico, porque él había recibido parte de sus ingresos a través de mecanismos injustos. Entonces, por un lado, da la mitad de sus bienes a cuidar de los pobres, pero por otro lado, tiene que retener la otra mitad para corregir la injusticia que había cometido. Pero la corrección de injusticia de la mano con el cuidado de los necesitados es la forma en que él personalmente dedica todo al reino. Entonces, cuando yo miro todo el rango de comportamientos elogiados por Jesús, yo veo Ujú. distintas formas de renunciar a todos los bienes. O mejor dicho de forma más positiva, yo veo una gran variedad de formas de dedicar todo al reino, porque uno es discípulo de Jesús. No hay una sola forma ni dos formas de hacerlo, pero la vocación de uno, sea como itinerante o no itinerante, tiene que ser evaluada de la mano con las circunstancias personales de la vida, cuánto dinero uno tiene, cómo uno ha ganado el dinero, sea a través de justicia o injusticia. Y con base en todas esas consideraciones, uno tiene que expresar la renuncia de todos los bienes, la dedicación de todos los bienes al reino. Y es ahí donde existe la coherencia de la ética de la riqueza en Lucas. No en una sola forma de vivir, sino Claro. en la flexibilidad de encontrar diferentes maneras de
dedicar todo al reino. Qué buena explicación, Christopher. Es muy ilustrativa esta aplicación hermenéutica, exegética en este método con el cual indagaste para estas conclusiones que nos acabas de compartir, que creo que son bastante ilustrativas. Pero también me surge la pregunta dentro de toda esta gran explicación que nos acabas de dar sobre renunciar a todo en nuestra aplicación en la actualidad. Supongo también que hay limitantes, supongo que también hay espacios eh, que determinan o delimitan lo que podríamos comprender esta variedad o multiplicidad de formas de renunciar a todo, conforme lo acabas de expresar. Pero, nos puede decir y qué no nos puede decir esta ética de renunciar a todo en Lucas en la actualidad? Pues me gusta la forma en que planteaste la pregunta, reconociendo Ujú. que hay ciertas cosas que Lucas sí nos puede decir y otras cosas que no nos puede decir. ¿Por qué? Porque la ética cristiana se construye con las escrituras, la razón, la experiencia y la tradición de la iglesia. Y todo lo que he hecho hasta ahora ha estado enfocado en las escrituras. Pero cuando nosotros nos acercamos al tema del uso de dinero en el día de hoy, tenemos que prestar atención a las diferentes, lo que pueden contribuir razón, experiencia y tradición. Ahora, lo que Lucas sí nos puede decir, a mi parecer, pues nos puede decir tres cosas clave. Nos puede dar una meta, una jerarquía preliminar y una teología preliminar de la vocación. Meta, jerarquía y teología de vocación. ¿Cuál es la meta, según Lucas? Pues a mi parecer, la meta que Lucas nos da es la meta de comprometer todo para Dios. El Lucas que nos dijo que tenemos que renunciar a todos nuestros bienes. Es el mismo Lucas que dijo que tenemos que amar a Dios con todo ser, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma y con nuestra fuerza. Cosa interesante, la palabra traducida fuerza, ma'od, aquí de Deuteronomio, se entendía en el primer siglo no como referencia a la fuerza muscular, Ujú. sino a la fuerza material, a la fuerza económica, la plata. Lucas nos dice que tenemos que amar a Dios con todo lo que somos y tenemos, incluso con nuestro dinero. Y este es el otro lado de la moneda de renunciar a todo para seguirlo a Él. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es dedicar todo lo que somos y tenemos a Dios. La primera cosa que Lucas nos da es una meta. La segunda cosa que nos da es una jerarquía preliminar, una forma inicial de priorizar entre diferentes metas, y consideraciones y valores. Y ahí nosotros tenemos lo que se llama el doble mandamiento del amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Uno tiene que amar a Dios con todo lo que uno es y tiene, corazón, alma, fuerza, mente, y amar al prójimo como a sí mismo. Y obviamente el amor al prójimo como a sí mismo es subsidiaria al amor a Dios con todo lo que uno tiene y es. Entonces, si tenemos que escoger entre el servicio a Dios y el servicio al prójimo, priorizamos la fidelidad y el servicio a Dios. Ujú. Pero con eso no, entonces hay una priorización, pero no quiero implicar o dar a entender que hay un contraste fundamental entre el servicio a Dios y al prójimo. Cuando Lucas escribe este imperativo de amar a Dios con corazón, alma, mente y fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, él utiliza solo un verbo imperativo. Él dice ama a Dios y al prójimo. La versión que él llevó de Marcos, que él copió de Marcos, dijo con dos verbos imperativos, ama a Dios y ama al prójimo. Dos verbos distintos, pero con Lucas él utiliza un solo verbo, ama, con dos objetos, a Dios
y al prójimo. Porque para Lucas el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios y el amor a Dios es inseparable del amor al prójimo. Uno no puede amar a Dios y odiar al hermano que Dios ama. Entonces, cuando digo que hay una jerarquía entre el amor a Dios y el amor al prójimo, no quiero decir que hay un contraste. Entonces, Lucas sí nos puede dar una meta, nos puede dar una jerarquía preliminar y nos puede dar una teología preliminar de la vocación. La jerarquía vertical, por decirlo así, entre la prioridad de amar a Dios por encima de amar al prójimo, se complementa con una organización horizontal, reconociendo que diferentes personas tienen diferentes vocaciones, diferentes llamados en el mundo. No todos somos llamados a servir a Dios de la misma manera. Y esto va a influir en cómo nosotros tenemos que dedicar todo al reino. Tal como la forma de dedicar todo al reino dependía de si, en el primer siglo, dependía de si uno seguía a Jesús físicamente o se quedaba en casa. Así también nosotros, con nuestras diferentes vocaciones hoy, vamos a dedicar todo al reino de formas distintas. Incluso en diferentes capítulos de la vida, la forma de renunciar a todo, dedicar todo al Dios, va a cambiar. Y esto está bien porque nuestras circunstancias están cambiando y yo creo que nuestras vocaciones cambian a lo largo de la vida. Entonces, esas son cosas que Lucas nos da cuando evaluamos la ética. Nos da una meta, nos permite priorizar ciertas cosas por encima de otras y nos permite una cierta flexibilidad a discernir nuestra propia vocación. Pero tú acertadamente preguntaste, ¿qué no nos puede decir Lucas? Y no es una deficiencia en la Biblia decir que hay ciertas cosas que la Biblia no dice. Y sin Ujú, embargo, tenemos que reconocer que de pronto tenemos que contestar a esas preguntas claro. recurriendo no a la Biblia, si la Biblia no procura decirnos algo, sino a otras fuentes de conocimiento, como la razón, la experiencia y la tradición. Ujú, Entonces, ¿qué es la primera cosa que Lucas no nos puede decir? Pues Lucas no te puede decir a ti, Rodolfo, personalmente, cómo es que Rodolfo debe dedicar todo al reino. Lucas está escribiendo a una audiencia amplia en el primer siglo. No está ujú, escribiendo directamente a ti. Entonces, Lucas te obliga a evaluar a ti mismo, en conversación con el Espíritu Santo, cómo tú vas a corresponder a las enseñanzas de Jesús, reconociendo, tal como dijo Plutarco, que tenemos que actualizar la forma en que imitamos a nuestros héroes del antepasado para nuestra situación contemporánea. Pero Lucas no te exime de la obligación personal de discernir qué es fidelidad, cómo es que tú dedicas todo al reino. Esa es la primera cosa que Lucas no te puede decir. La segunda cosa que Lucas no nos puede decir es cuál es la mejor forma de amar al prójimo necesitado en claro. el siglo XXI. Porque mira, la economía de hoy no es la misma economía que existía en el primer siglo. En el primer siglo había una economía agrícola, preindustrial y Ujú, localizada. Y no es la economía que tenemos el día de hoy. Ahora, en el primer siglo había personas que vendían sus terrenos productivos, como Bernabé, para dar los ingresos a los necesitados. Posiblemente en el día de hoy sería más prudente cultivar esa misma tierra para que los rendimientos financieros de la tierra financien a las necesidades de los pobres durante un mayor plazo y así generar mayores ganancias de lo que uno podría haber generado en caso de haber vendido el terreno. Esas son distintas consideraciones y para nosotros el día de hoy, de pronto es más claro el beneficio de la productividad, especialmente porque hoy reconocemos los problemas de dependencia que resultan de simplemente dar limosnas. Um, Hoy en día,
aunque yo afirmo que hay un lugar lícito para la práctica de dar limosnas, nosotros reconocemos que ciertas personas cuando reciben limosnas no prefieren seguir dependiendo de la generosidad de los demás en vez de volverse un agente productivo que puede Claro. um, proveer para sus propias necesidades y las necesidades de los demás. Cosa que Pablo en Hechos dijo muy explícitamente que él practicaba, que él trabajaba para suplir sus propias necesidades y las necesidades de los hermanos. Hoy en día nosotros vemos beneficios de gran escala y a largo plazo a través de microfinanzas, además um, de emprendimientos más grandes, incluso corporaciones. Nosotros vemos los beneficios de combinar préstamos con entrenamiento vocacional. Entonces, de pronto hoy nosotros tenemos diferentes situaciones económicas y locales que tenemos que enfrentar y diferentes herramientas económicas que nos permiten amar de pronto de forma más eficaz al necesitado. Estoy diciendo que no necesariamente nos debemos limitar a imitar las prácticas específicas del Evangelio y de Hechos para tratar de renunciar los bienes. Hay formas más sofisticadas y eficaces de amar al necesitado. Pero de todas formas, nosotros estamos amando a Dios y al prójimo, pero estamos amando a Dios y al prójimo con toda la mente también. Bastante completo todo esto que nos compartes, Christopher. Creo que a muchos de los que nos escuchan, creo que cobró sentido mucho de lo que nos has compartido, esto que nos puede aportar Lucas, aquello que no y que nos puede decir hoy en día. Y a manera de ir cerrando ya este episodio por cuestiones de tiempo, Christopher, quizá en un minuto, en 2 minutos, alguna conclusión de algunos conceptos, de algo también que consideres adecuado que nos haya faltado en este tiempo que a bien nos permitiste. ¿Con qué puedes concluir esta sesión, Christopher? Yo creo que a veces cuando alguien capta que Jesús ha exigido que renunciemos a todo o que dediquemos todo al reino, nos puede abrumar de forma que obstaculiza nuestro comienzo en avanzar hacia un amor más consistente hacia el prójimo. Y me acuerdo durante mis estudios de maestría, cuando yo había escuchado con mi corazón por primera vez el relato del joven rico. Y me acuerdo que yo iba a casa y le dije a Dios, Dios, estoy listo. Toma todo lo que soy, todo lo que tengo. Yo voy a vender mi carro, toda mi ropa, mis bienes. Yo soy tuyo, me despojo de todo. Y Dios me habló en ese momento. Me sorprendió hablándome porque Dios no me habla con tanta frecuencia, así, de forma tan clara. Y en vez de decirme, bueno, desnúdate como San Francisco y despójate completamente y sígueme, me dijo tres cosas: libros, películas y Starbucks. Libros, porque yo era un estudiante y teólogo y a mí me encantaban los libros. De pronto no debo compartir esto en este podcast sobre mi libro, pero Dios me dijo, por un rato, deja de comprar libros para seguir. Películas, porque cada semana iba a alquilar una película y Dios dijo, eso es algo que yo no quiero que sigas haciendo en este momento. Y Starbucks, porque 2 o 3 veces semanales compraba un Starbucks. Ok. Lo que yo retrospectivamente observo era que Dios me estaba pastoreando, Ujú. ayudándome a resistir ciertas prácticas de consumo que habían ocupado una porción indebidamente grande de mi uso de mi dinero, lo cual me libraba para redistribuir mis finanzas de una forma más congruente con el mandamiento de amar al prójimo. Y yo Wow, creo qué que bueno. Dios nos Adelante, está adelante. pastoreando personalmente
a avanzar hacia una mayor dedicación de nuestros bienes al reino. Creo que este cierre que haces termina siendo también muy ilustrativo en el sentido práctico, en el sentido de aterrizar nuevamente en buscar modelos a imitar y creo que tú bien nos acabas de compartir esta experiencia que te tocó bajo lo que Dios habló en ti y que pues ilustra perfectamente cómo es aplicable esto y creo que es una muy buena conclusión a este episodio que cierra con ello esta campaña alusiva a esto que mencionábamos al inicio sobre economía, finanzas, dinero, pareja y demás. Te agradezco mucho, Christopher, tu tiempo y tu gran aportación. Antes de cerrar, quisiera nuevamente mencionar el título de tu texto para todos aquellos que estamos aquí y que realmente queramos comprender un poco más a detalle esto que nos acabas de enunciar. Y pues lo podemos encontrar en Ediciones Puma, Renunciar a todo, El dinero y el discipulado en Lucas, de Christopher Hayes. Es un texto breve que yo creo que en 2, 3 días uno puede revisar y puede a releer en una semana para sacar apuntes. Bastante adecuado el libro para la situación económica que vivimos hoy en día y comprender más a fondo esto que se ha desarrollado. Te agradezco mucho, Christopher. ¿Algo que nos puedas compartir en redes sociales acerca de tus ministerios, tus actividades? ¿Tienes algo que nos puedas dejar? Sí, por favor, siguen nosotros de Scholar Leaders, el ministerio que lidero. Nosotros estamos en Instagram y Facebook y Twitter, en @Scholar Leaders. De acuerdo, pues de todas formas en el copy de nuestras publicaciones aparecerán estos enlaces para que quienes gusten indagar en esto que nos acabas de mencionar, pues puedan hacerlo y no me queda más que despedir este espacio. Espero que no sea la última vez en que podamos conversar sobre esto, Christopher, y pues muchas gracias, gracias a todos los que nos han escuchado en esta temporada y esperen la siguiente que seguramente en redes sociales podrán encontrarnos. Les agradezco a todos, un fuerte abrazo.